종빛보다 더 붉은 내 죄 그리스도의 피로 씻기어 완전한 사랑 주님의 은혜로 새 생명 주게 얻었네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 십자가의 그 사랑 능력 아니면 나서지 못하네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 놀라운 사랑 그 은혜 아니면 나서지 못하네. 나의 노력과 의지가 아니 오직 주님의 그 뜻 안에서 의로운 자라 내게 말씀하셨네. 완전하신 은혜로 은혜 아니면 나서지 못하네. 완전한 사랑 그 은혜 아니면 나서지 못하네. 이제 나 사는 건 아니요 오직 예수 내 안에 살아계시니 나의 능력 아닌 주의 능력으로 이제 주와 함께 살리라. 오직 은혜로 나 살아가리라. 십자가의 그 사랑 주의 능력으로 나는 서리라. 주의 은혜로 나 살아가리라. 십자가 사랑 그 능력으로 나 살리라. 주 은혜로 나 살리라. 오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6 hasta el 13. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos. 시작. Pero esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendieis a no pensar más de lo que está escrito. No está por causa de uno, os engañéis unos a otros, porque ¿quién te distinguéis o quién tiene que haya recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reináis como nosotros reinaremos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exiliado a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, por hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas nosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honrables, mas nosotros preciados. Para esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora en escarnios del mundo, el deseo de todos. Amén.
En este momento, antes de escuchar la palabra del Señor, oremos para que nosotros podamos recibir esa palabra y ponerte en ese gozo de Dios. También oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 귀한 생명의 말씀 밖으로 떠나지 아니하는 우리 심령 되게 도와주시며 그 말씀을 받음에 순종하며 기쁨과 감사함으로 정말 아버지 옥토같이 그 말씀을 받는 아버지 우리 밭의 심령이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 우리 감동 입술을 주께서 기름 부사 말씀의 지혜와 말씀의 지과 말씀의 능력으로 함께하여 주시옵소서. 우리는 그 말씀을 받되 기쁨과 감사함으로 받게 하여 주시고 그 말씀을 더욱더 우리가 실천해 나가며 그 말씀 안에 거하는 긴 기쁨이 우리 모든 심령 가운데 넘칠 수 있도록 우리 하나님이 붙들어 주시고 역사하여 주시옵소서. 이러므로 오늘도 주 앞에 나가는 거룩한 기쁨이 충만한 이 시간이 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 주 앞에 모든 것을 맡겨드리며 예수의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias por este día santo en el cual nos has otorgado a nosotros, en el cual nosotros podemos escuchar y recibir tu palabra. Padre Dios, tú has puesto a tu siervo, ayuda a tu siervo para poder llevar tu palabra con todo el poder y ayuda, Señor, que pueda llevar esos secretos que vienen de ti y ayuda, Señor, que nuestros santos miembros también puedan ser reforzados a través del Espíritu Santo y puedan recibir lo que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. No se aparte de la palabra. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es absolutamente perfecto. Él hace a conocer al mundo para que el mundo pueda creer en Él. No hay nadie que haya visto a Dios, pero da al Evangelio del cielo para hacerse conocer. La humanidad solo conoció las cosas del universo y Dios les muestra la gloria del cielo. Ellos dependen de los deseos de la carne, cosas del universo, pero fue enterrado en el bautismo y hace que ellos reciban solo las cosas que vienen del cielo. La vida, señales, el poder y la gloria de Dios. La autoridad y promesa que ha recibido como herederos fue dada como pacto de la palabra de Dios. El pacto de Dios es jurada por sí mismo. El Espíritu Santo viene personalmente y testifica. Jesús es el mediador de este pacto y es el Verbo. Jesús es la imagen de todas las cosas en el cielo. Si conocemos a Jesús, conocemos y recibimos todas las cosas. La promesa de Dios es jurada por sí mismo. Es la justicia de Dios y respeta por sí mismo. Tenemos que creer en la palabra de Dios y no dudar. Jesús es esa palabra. Abandonar esta palabra es abandonar a Jesús, la cual es la destrucción. No debemos lograr nada si nos alejamos de Jesús. Jesús es la palabra y es la verdad. La verdad es lo verdadero. Lo verdadero está en el cielo. Dios es el cielo. El alejarnos de la palabra es no permanecer en el cielo. Aunque enfrentemos tribulación y el mundo nos abandone, tenemos que tener la determinación de nunca alejarnos de la palabra. Amén. Nuestro Dios es quien nos salva, es el Salvador. Nuestro Dios es quien con toda su verdad nos da a nosotros esa salvación y hace que nosotros podamos creer en Él y recibir su gracia. También en el día de hoy, nosotros a través de ese poder de la salvación, Él constantemente obra en este momento. Y así a través de esto, todo esto es hecho a través de su palabra. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo siempre dependemos de la palabra. Y así nosotros llegamos a ese momento, en ese lugar en el cual Dios nos quiere llevar. Y así es como nosotros triunfamos. También en las personas que creen, hay muchas personas que creen de esta forma. Sería, ahora que yo ya he creído en Jesús, ahora yo que recibo la salvación, yo ya he hecho todas las cosas. Ahora pues puedo vivir tranquilamente como yo quiera.
무슨 말씀인지 아시겠죠? 구원받았으니 Es algo que ustedes han escuchado con otras personas. Estas personas piensan que ellos como han recibido la salvación no hay nada que hacer más. Y como ellos han recibido la salvación, ellos tienen su vida de fe pues en una forma más tranquila, en una forma más pues tranquila que las otras personas. 계속 이제 Pero entonces estas personas como si tienen ese principio en ellos, 믿는 자나 entonces ellos pensarán, ay, pues no habrá ninguna diferencia entre la persona que se esfuerza en su vida de fe y la que no. Pues como todos han recibido la salvación, todos nos vamos a ver en el reino de los cielos. 이런 생각 때문에 Pero la verdad que a través de estos pensamientos, 신앙생활을 위해서 열심히 ahí habrá unas personas que tendrán pues su vida de fe con todo esfuerzo dentro de la iglesia, o 반면에 en cambio de estas personas o aparte de estas personas, hay otras personas que 그런 시간이나 la verdad no dan mucho tiempo pues de su tiempo personal o no entregan pues mucho de sus esfuerzos para las cosas de la iglesia. 심지어 금전적인 것도 생각하고 이런 자기의 많은 삶이 Y la verdad solamente pues piensa y se preocupa en las cosas en sí, y constantemente piensa y calcula en si hace esto por la iglesia, ¿será que va a ser beneficioso para él o no? 또 다른 형태의 사람들이 Pero entonces, en medio de esto, también podemos encontrar otras personas en el cual piensan que ellos, como han recibido la salvación, ya pues no hay necesidad de hacer más de esto. Y va más allá y comienza a juzgar y hasta poner a dificultar a la iglesia. 것이 없는 그런 입장이겠죠. O sea, a esa persona no hay nada que le falte, por eso comienza a juzgar a las otras personas. Y estas personas piensan, como ellos han recibido la salvación, ya no tendrá ninguna dificultad. Y como ya para él ya va a rear el reino de los cielos, él no se preocupa en otras cosas. 사람들이 천국에서는 오늘 우리가 어떻게 삶을 Pero entonces, 그 받는 대우가 대단히 다르다는 것을 estas personas, la verdad, no están pensando, no saben de que el hecho que el reino de los cielos va a ser diferente, esa gloria va a ser diferente de la forma en como nosotros actuemos y vivamos en esta tierra. Ellos ni siquiera pueden pensar en esto. 하나님께서 우리를 매일 Y tampoco, más allá, no va a poder pensar el hecho de que Dios constantemente nos está ayudando, que Dios todos los días se está esforzando para ayudarnos a nosotros. La verdad, está olvidando por completo esto al pensar que solamente Él ha recibido la salvación, ha terminado todas las cosas. Por eso, esto, la verdad, no puede ir según la voluntad de Dios. 모진 수고가 내가 O sea, está menospreciando todo eso, ese esfuerzo que Dios constantemente está haciendo por nosotros desde ese momento en el cual nosotros hemos creído en Él. 하나님과 어쩌면은 관계없는 Pero entonces, estas personas pues llegarán a esos momentos en el cual ya no tendrán ninguna relación con Él. ¿Por qué? Porque Él podrá pensar como, Dios, según como Dios decía, esa iglesia, según como esa iglesia quiere, y yo como yo quiero. 큰일입니다. Pero esto sería un gran problema. 우리 믿는 자들은 Nosotros, como creyentes, 예수를 믿는 그 순간부터 ese momento en el cual nosotros que creemos en Jesús, a partir de ese momento nosotros constantemente recibimos la ayuda de Dios. 믿는 자가 처음 믿을 때 En ese primer momento, en ese primer día en el cual esa persona pues 이끄시고 또 쓰임 cree, Dios alimenta a esa persona, guía a esa persona y llega hasta el punto de usar a esa persona. Y Dios para hacer esto, Él constantemente los ayuda a partir de ese momento. Por eso Dios los alimenta, los guía y hasta también los usa. 것이죠. Cuando hablamos sobre que los alimenta a ellos, ¿esto qué es lo que significa? Esto no solamente es el hecho de que constantemente recibe un tipo de alimento. Si pues hablamos de una forma más específicamente, está hablando de que esa persona pues está cuidando el espíritu de esa persona. 거룩하게 하고 Está santificando a esa persona, está limpiando a esa persona constantemente. 그리고
이와 동시에 또 이끄시고 Y luego, en ese mismo instante, ¿qué es lo que hace? Los está guiando a ellos. Cuando habla sobre que los está guiando, les está diciendo, tú, lo que esa persona tiene que hacer, hace esto y lo otro. Y luego, por tercero, ¿qué es lo que hace? Le da a ellos el llamado para que ellos puedan ser usados. O sea, hace que sean alimentados, los guía y hace que sean ser usados. ¿Por qué hace que hace esto? Es para que esa persona verdaderamente pueda ser perfeccionado como quien que recibe la bendición por toda la eternidad. Es ese plan que Dios tiene, es ese propósito que Dios tiene. 목표는 항상 거기서 Y ahí, a partir de ese propósito que Dios tiene, todo el plan es hecho. 양육하시고 Como ustedes podrán ver, primero es el ser alimentado, o sea, es el guardar el espíritu. Segundo, ¿qué es? Es el ser guiado. Y tercero, es para ser usado. Y luego, ¿para qué son estas tres cosas? ¿Por qué Dios hace estas tres cosas? Es para que ese espíritu pueda ser perfeccionado como espíritu quien recibe la bendición por toda la eternidad. Este es el plan final de Dios. Este es el propósito que Dios desea hacer. Por eso el hecho de que Dios todos los días en el cual Él se esfuerza y en el cual Dios hace que nosotros podamos recibir esto, es primero, ¿cuál es? Es para poder cuidar nuestro corazón, es para cuidar nuestro espíritu. O sea, en otras palabras, sería el cuidar nuestra fe. En otras palabras, hace que Él nos cuida nuestros pensamientos y nuestros corazones para que nuestro espíritu, para que ese espíritu no caiga y no sea ensuciado. O sea, guarda y sostiene nuestros pensamientos y corazón. Y así puede hacer lo segundo, o sea, guiarnos. Y luego puede llegar a lo tercero, que es para que nosotros podamos ser usados. O sea, todo ese proceso de la fe, el hecho que Él nos cría a nosotros y es para que nos guíe y para que nos pueda hacer, que pueda usarnos. Es para que así nosotros podamos caminar en ese camino de la palabra de Dios. Por eso, en el primer paso que es para que esta persona pues tiene que ser cuidada bien. Su espíritu tiene que ser cuidado. Así cuando sea limpiado, entonces hace que Dios lo pueda ser usado y sea guiado como según la palabra de Dios. Como nos dice en 2 Timoteo 2:21 que nos dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, serán instrumento para honra, santificados, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Por eso Él limpia todas las cosas, hace que sea limpiado de las cosas de su viejo ser, y esto para hacer de esta forma. Esta es la razón por la cual nos alimenta y nos cuida a nosotros. Pero entonces, si hablamos más específicamente, Él ¿cómo hará estas cosas? A través de la palabra. Él nos da a nosotros la palabra. Es a través de la palabra. Por eso, ustedes y yo, nosotros tenemos ahí una razón por la cual nosotros tenemos que escuchar esa palabra. Y también en el día de hoy, también cuando nosotros hablamos la palabra a través del púlpito, también es el momento en el cual Dios está dando la palabra. O también nosotros cuando leemos la Biblia, ahí nosotros podemos ver que Dios también obra en esa persona. ¿Y qué es lo que está haciendo a través de esta palabra? Está limpiando a ese espíritu. Y constantemente está alimentando y está esculpiendo lo que ese espíritu necesita. O sea, le está dando la sabiduría acerca de Dios y también hace que pueda conocer el corazón de Dios. Y también hace que pueda conocer la obra que Dios está haciendo y así pueda entender la obra que Dios está haciendo. Y así pueda recibir la guía que viene de Dios. Y así pueda ser fortalecido y pueda estar firme. Y así pueda constantemente realizar la obra que Dios desea.
Por eso, esta obra que Dios está haciendo es que a través de qué? De la palabra. Por eso en Efesios 5, 26 y 27, ¿qué es lo que dice? Que purificando el lavamiento de agua por la palabra, a fin de que presentáis a sí mismo una iglesia gloriosa. Por eso podemos ver que esto es igual en esto. Y también que nos dice en 1 Pedro 22, habiendo purificados vuestras almas por la obediencia de la verdad. O sea, constantemente está viendo que está purificando y lavando a través de la palabra. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, en el momento en el cual nosotros creemos en Jesús, ahora ya no pertenecemos en este mundo, sino que ¿dónde pertenecemos? En el cielo. Ahora nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. A partir de ese momento en que creemos en Jesús, ya nuestra dirección no está en esta tierra, sino está en el cielo. Ya estamos nosotros yendo en el cielo. Nosotros, así es, por lo cual nosotros usamos esa palabra para que sea pues útil para nuestra palabra y así podemos vivir según la palabra. Y así nosotros, sin saberlos, nosotros constantemente nos hemos esforzado para que nuestro espíritu no sea sucio, sino que constantemente sea santificado y sea purificado. Y la verdad es que nosotros sabemos hasta que los pensamientos de la carne y los pensamientos del espíritu no pueden ir juntos. Y por eso nosotros constantemente hace que nosotros podamos orar y así nosotros podamos ser limpiados. Queridos hermanos, pero para que esto pueda ser hecho, es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Esto es la razón por la cual nosotros podemos luchar con esto. Es porque Dios nos ayuda a nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es aquel Dios ha enviado para hacer esta obra, Él es quien nos ha tomado a nosotros y nos ha guiado a nosotros. Él es aquel que nos ha vivificado. Él es aquel nos ha dado la vida a nosotros que ya morimos y nos da a nosotros su vida y hace que nosotros le podamos obedecer a Él y hace estas dos cosas al mismo tiempo. Nos salva a nosotros y nos guía a nosotros. Él es nuestro pastor. Queridos hermanos, la verdad en esta tierra nosotros no vamos a poder vivir si nosotros no tenemos a nuestro pastor. ¿Por qué? Porque este mundo constantemente está a través de la oscuridad, está constantemente con la potestad de la oscuridad. Y la verdad, nosotros tenemos que sobrepasar esto, con esta potestad de este Hades. Pero la verdad, en este momento nosotros tenemos que tener esa fuerza del Señor. Es algo que nosotros no podemos ir solos. Pero la verdad es que el Señor no nos ha dejado solos a nosotros, nos da la guía a nosotros. Y segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ir al reino de los cielos. Nosotros, la verdad, nos hemos esforzado, pero en ese último día tenemos que ser llamados. Tenemos que ser llamados por el Señor. El Hijo del Hombre tiene que ayudarnos, tiene que llamarnos a nosotros. Tenemos que escuchar esas trompetas y así nosotros tenemos que ser subidos al cielo. Pero nosotros no tenemos que venir a medias, sino que nosotros tenemos que prepararnos de cuándo nosotros vamos a ver al Señor. Y la verdad, nosotros, ¿cuándo vamos a ir al reino de los cielos y tener esa resurrección? Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. No hay alguien que nos tiene que ayudar. Alguien tiene a quien nos ayudar en esta tierra y para que nosotros podamos ir al reino de los cielos, a esa resurrección. Necesitamos ese camino. La verdad, sin ese camino nosotros no podemos ir en cualquier lado. Jesús es ese camino. Jesús es ese camino. No es el hecho, yo recibo la salvación. Ya lo único que me falta es morir. Sino que no tenemos que ser esas personas, sino que tenemos que tener esos oídos para poder recibir esa guía. La verdad es que ¿quién es el que testifica, que nos garantiza que nosotros vamos a ir al reino de los cielos?
Queridos hermanos, nosotros, a partir de este momento, la verdad, hasta ese último día, nosotros tenemos que seguir ese camino. 로만 가야 됩니다. Solo tenemos que seguir ese camino. 다독하고 Si Jesús va a ese camino, tenemos que ir. Si Él para, tenemos que parar. Si Él va a la izquierda, tenemos que ir a la izquierda. Si va a la derecha, tenemos que ir a la derecha. Y nosotros, siendo como sus ovejas, tenemos que seguir la voz del pastor. 알지 못함으로 따르지 않는다고 해서 La verdad que nos dice la Biblia a nosotros, que las ovejas, la verdad, como nos dice en Juan 10, desde el 3 hasta el 5, que las ovejas conocen la voz de su pastor y no conoce la voz de las otras personas, 도망하느니라 sino que la verdad sigue ese camino. 듣고 가는 Pero si sigue ese camino, ese desconocido, entonces obviamente caerá en la destrucción. 나를 따라야 Por eso el pastor tiene que seguir, las ovejas tienen que seguir la voz del pastor, para que así pueda vivir, para que así pueda ser perfeccionado como oveja. 그리고 그렇게 하여 살게 되는 것입니다. Y así es como esa oveja puede vivir. Ahora, queridos hermanos, nosotros tenemos que seguir la guía de nuestro pastor. El Señor ha subido al cielo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a buscarlo? ¿Cómo es que lo vamos a poder escuchar su guía? Pero Jesús constantemente en este instante también nos está guiando a nosotros. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Por eso, todas las cosas que el Espíritu Santo nos dice es la palabra de Jesús. 말씀은 주님 말씀인데 Cuando hablamos sobre la palabra, está hablando sobre Jesús, pero la verdad, el Espíritu Santo es quien realiza esa palabra. Por eso los discípulos, 압니까? cuando le preguntaron, nosotros, ¿cómo vamos a saber dónde tenemos que ir? Por eso, entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo haré las moradas y yo iré a ese lugar. Pero entonces, ¿nosotros cómo iremos a ese lugar? Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el camino. Y luego en ese instante dice que reciban el Espíritu Santo. 예수는 길이고 Por eso, Jesús es el camino y Jesús es quien nos guía en ese camino. 까지 성령이 Y hace que nosotros hasta el final recibamos la guía del Espíritu Santo y entramos al paraíso y luego nosotros así podamos ser resucitados y entrar en el lugar del Padre, en la casa del Padre. Y nos guía con qué? A través de la palabra, en medio de ese mandamiento del Señor, en medio de ese plan de Dios. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, 붙들어야 되는데 nosotros tenemos que sostenernos a la palabra. Tenemos que recibir la guía de la palabra. Entonces, ¿cómo es como nosotros tenemos que seguir esa palabra? 말씀이 무엇인가를 좀 소개해 드리면 Ahora quiero explicarles a ustedes qué es la palabra. 일단 말씀은요. 이런 권위 Cuando nosotros hablamos sobre la palabra, obviamente estamos hablando sobre esa autoridad. 권위의 크기를 Estamos hablando sobre cuánto tiene esa autoridad y no. Entonces, primero, ¿cuál es la palabra que nos dice a nosotros? Está hablando sobre esa palabra que está escrita en la Biblia. Primero, ¿qué es? Está hablando sobre la palabra del Padre. 성경 중에서도 아버지의 말씀이 있어요. Dentro de la Biblia podemos encontrar la palabra del Padre, pero la verdad es que la palabra del Padre, ¿de quién la hace? Jesús. Jesús es quien hace la palabra del Padre. 예수의 말씀은 Por eso, la palabra del Padre y la palabra de Jesús están en el mismo nivel. Y también la palabra del Espíritu Santo también está en el mismo nivel de la autoridad. 근원이 아버지지만은 Aunque la fuente sea el Padre, 그러나 아들의 말씀 la palabra del Hijo y también la palabra del Espíritu Santo es la misma. Está hablando de la verdad. 해야 됩니다. Es algo que nosotros tenemos que escuchar. Segundo, ¿cuál es? Es la palabra de Dios que fue dada a través de los discípulos. O sea, está hablando de sobre los hechos o también en las cartas. 이 말씀들은 Está hablando sobre esa palabra que fue dando a los discípulos. Y también esa fue palabra dada a través de la inspiración del Espíritu Santo. Pero aunque no sea esa palabra que fue hecha por Jesús personalmente, es esa palabra que fue dada a través de la inspiración del Espíritu Santo, en base de la palabra de que Jesús dijo. 내가 Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? 너에게 가르치리라. Yo te enseñaré a ti a través del Espíritu Santo. Y tu palabra es esa palabra que el Espíritu Santo lo hará recordar. O sea, es la palabra que fue dada a través del Espíritu Santo. 하에서 진행한 것이 Y así es como esa palabra que se ha hecho realizada hasta este momento. Podemos ver que esa palabra es la palabra de los discípulos. 상황을 배경으로 해서
Por eso nosotros a través de esa palabra podemos ver cómo ha sido hecha en la iglesia en ese tiempo. Y nosotros hasta en la Biblia podemos ver que esa palabra que hasta los discípulos han dicho es también como ha hecho formada a través de la palabra de Jesús. Y también podemos ver de que esa palabra, de que Jesús haya dicho, de que fue que ustedes serán guiados a través del Espíritu Santo, podemos ver de que esa palabra es la palabra que fue dada por Jesús. Aunque esa autoridad que fue dada, aunque esa autoridad es un poco diferente, es la palabra de Jesús. Pero entonces también nosotros podemos ver la tercera que es la palabra que es dada en el púlpito, o sea, está hablando de la prédica. Por eso, entonces Dios ha puesto al pastor para que pueda llevar la palabra del Señor. Pero entonces esta persona, ¿qué es lo que está llevando? Está llevando la palabra de Dios, teniendo en ese base la palabra de Jesús. Pero entonces, así a través de esto, nosotros podemos ver de que esa palabra que Dios ha dado fue dada constantemente en este instante. Y podemos ver de que a través del púlpito, la verdad está dando esa palabra de Jesús como si fuera el eco. Y la ver qué fue lo que nos dijo también en Juan 17, que Jesús al orar, entonces Él no solamente oró por sus discípulos, sino también oró también por los discípulos de los discípulos, para que esa palabra pueda venir en ellos, para que a través de la palabra de ellos, esos discípulos de los discípulos puedan recibir la salvación y puedan recibir la vida eterna. Por eso, la vida de esa palabra de la prédica es dada en el púlpito, también es la palabra de Jesús. Aunque si nosotros comparamos la autoridad con la autoridad de la palabra que fue escrita en la Biblia, que hizo Jesús, aunque sea diferente, pero de todas maneras, así a través de esa palabra que ha sido predicada en el púlpito, también hace que los espíritus sean salvados, que la iglesia sea guardada, para que las personas puedan recibir la guía que viene de Jesús. Y así es como fue dada a través del Espíritu Santo, es suministrada a través del Espíritu Santo. También esa palabra que ha dado en el púlpito, ¿qué es lo que está haciendo? Está volviendo a predicar la palabra de Jesús. Aunque el Espíritu Santo en ese instante ha sellado y ha orado en esa persona, la verdad, ¿qué es lo que dice? El Espíritu Santo ha sellado y ha puesto el obispo para que él apaciente a la iglesia, o sea, al cuerpo de Jesús. Por eso, esa palabra también que nosotros podemos ver en este momento, es algo que esa palabra que nosotros podemos ver ha hecho en ese instante, en este presente. Y por eso, a través de esa palabra que ha sido hecha en medio de la palabra de Jesús, ha sido dada en este instante a nosotros. Y luego, la cuarta, ¿qué es? Está hablando sobre las tradiciones de la iglesia, o sea, lo que nosotros hemos recibido la herencia. Aunque esto es diferente, aunque esta autoridad es completamente diferente a las otras tres, cuando nosotros hablamos sobre las tradiciones de la iglesia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Está hablando sobre el culto, sobre la Santa Cena, sobre la oración, o sea, todas las cosas que nosotros necesitamos para nuestra vida de fe. O sea, estamos hablando de todas estas cosas que nosotros necesitamos para poder ver y tener ese encuentro a Jesús. Y podemos ver que todas estas cosas que son extra, aunque estas cosas no son cosas que Dios nos ha dado a nosotros personalmente, nosotros podemos ver que todas estas cosas fueron realizadas a través de la inspiración del Espíritu Santo, que fueron usadas luego, que son usadas por medio, en este momento, a través, por diferencia del presente. Podemos ver que está hablando de las cosas que nosotros usamos dentro de la iglesia. Y la verdad, todas estas cosas son necesarias. Y esas cosas, ¿por qué son santas? Es porque todo esto está en el origen de la palabra de Dios. Todo está dentro de la palabra de Dios.
Es algo que todos los creyentes tienen que obedecer humildemente. 찬양대의 찬양 같은 것도 Y la verdad, yo pienso que el coro y también la alabanza es algo que no es dado, no debemos menospreciar, sino que es algo que Dios también ha puesto y ha hecho que Dios ha puesto para que sea beneficioso para nuestro espíritu. Así nosotros a través del coro, nosotros podemos tener ese encuentro con Dios y también nosotros podemos hasta poder tener ese encuentro con el Señor en ese instante. 말씀이 권위가 Y también con esas cosas que nosotros heredamos, también son cosas que nosotros pues no podemos decir que son pues menos que los otros. Que nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea carta nuestra. O sea, que cuiden esto. 만약 유전을 지키면 Que cuiden las diferentes doctrinas y que han recibido y aprendido. 그들에게는 이런 말씀 ¿Qué es lo que va a ocurrir si ellos la menosprecian? Que nos dicen 2 Tesalónicas 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente 우리 신앙 y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. O sea, todas las cosas del culto, todas las cosas, todos los órdenes del culto y todas estas cosas no son las cosas que nosotros venimos del hombre, sino que si nosotros vemos hasta y subimos hasta arriba, todo es basado en la palabra de Dios. Todo es hecho según la palabra del Señor. El Señor nos está ayudando en este mismo instante y nosotros así tenemos que depender de la palabra del Señor. 하나님의 말씀 선포나 그 교회 전통 등 여러 가지 Y también todas las cosas que nosotros podemos ver, todas las diferentes tradiciones de la iglesia y todas estas cosas 영혼 보존을 es para cuidar a la iglesia. Ese es el propósito que tiene. 하나님께서 우리 영혼을 보존하는 Por eso Dios, para cuidar a nuestro espíritu, Él ha puesto todas esas tradiciones, todas esas diferentes pues, doctrinas y todas estas cosas y nos da también a nosotros los diferentes servicios. A nosotros, los diferentes ministerios, para que nosotros podamos obrar en ello. Pero la verdad, estos ministerios no son, pues, a un lado, son dados porque sí, pero la verdad es que Dios, al dar la verdad al ministerio del pastor, de todas estas cosas, ¿es para qué? Primero, es para perfeccionar a los santos, como nos dice en Efesios 4:12. 온전하게 돼. Para poder así perfeccionar a los santos. 2번, 3번 소개해드렸는데 그다음에 Pero ahora como nosotros les he dicho el número 2 y el número 3, ¿es para qué? Para la obra del ministerio, ¿cuál es la tercera? O sea, que es para ser usados. Y luego para la segunda, que es lo que está hablando, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, si nosotros vemos en la palabra de Efesios, está introduciendo los diferentes ministerios. 적인 경고가 나와요. Pero entonces constantemente nos está advirtiendo para que nosotros podamos cuidar a nuestro espíritu, o sea, que nosotros dejemos a un lado nuestros deseos de la carne, que nosotros dejemos todas las cosas de esto para poder ser renovados. Si vemos en Efesios 4:22 y 24, ¿qué es lo que nos dice? En cuanto en el pasado manera de vivir, despojándonos del viejo hombre, de esta viscosa forma a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creando según Dios de la justicia y santidad de la verdad. 우리 영혼 Pero entonces, ¿por qué será que el Señor se está preocupando tanto para poder cuidar a nuestro espíritu? 지키시려고 ¿Por qué será que Dios está tratando de cuidar y se esfuerza tanto de cuidar nuestro espíritu? Es porque nuestro espíritu, la verdad, es muy débil. 하면 깨질 수 Y la verdad, nuestro espíritu es tan frágil que si dejamos caer, puede quebrarse en ese instante. 약점이 함께 있어서 Y la verdad, y como está al lado de la carne, puede recibir muchos, pues cosas, y puede venir muchas cosas de la carne. Y por eso, si dejamos a nuestro espíritu sin ser cuidado, entonces las cosas, los pensamientos de la carne vendrán primero y dominarán al espíritu. 그냥 놔두면은 Y por eso no lo debemos dejar así sin ningún cuidado. 사실은
정욕이 Pero entonces, aunque podamos decir que sea espíritu, si los dejamos, si lo dejamos y si no lo cuidamos, entonces vendrá las cosas de los deseos de la carne y vendrá y llenará como el agua que corre. 가장 더럽게 한다. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia a nosotros. Las cosas que vienen de afuera hacia adentro de la carne no son las cosas que son más sucias, sino que es lo que el Señor dijo, las cosas más sucias son las que vienen de dentro de la carne. Dentro de nosotros son las cosas que son más sucias. Por eso nosotros no debemos dejarlos quietos, las cosas que están dentro de nosotros, sino que constantemente el Señor tiene que obrar dentro de nosotros. Y por eso los pensamientos del espíritu y de la carne son como aceite y agua, que no pueden mezclarse. Por eso, si nosotros seguimos las cosas de los deseos de la carne, entonces obviamente este espíritu se contaminará. 입으면은 Por eso, entonces en ese instante vendrá el enemigo y nos 겉으로 있는 nos 때문에 외식이 가식이 molestará. Y luego y vendrá dentro de nosotras esa hipocresía y vendrá a nosotros esas cosas que vienen de la carne. 그래서 이 죄를 향해서 계속 Y constantemente, si nosotros sin saberlo, nos estamos dejando llevar por el pecado y pecaremos. 갔는데 다시 앞으로 되돌아오기가 어렵습니다. Pero entonces, en la fe, algo que es tan difícil es el hecho de venir dar un paso atrás y luego ir hacia adelante. Es algo tan difícil. Por eso ese enemigo constantemente nos molestará a nosotros. Pero la verdad no es que nos da la dificultad solamente el enemigo a nosotros, sino que nuestro espíritu está sufriendo. Nuestro espíritu está sufriendo. Y es algo muy difícil y malo para nosotros. No hay forma para poder, devolvernos. Por eso, el cuidar a nuestro espíritu es un problema muy grave y es un problema muy importante. Por eso, Jesús, ¿qué fue lo que Él pidió? Como nos dice en Juan 17, versículo 15 a 17, Padre, cuídalos a ellos, cuídalos de cualquier mal, guárdalos de cualquier mal. Padre, 보존되는 문제예요. 나는 떠나는데 ¿qué es lo que dice? Yo me iré, pero ¿qué haré con ellos? Cuídalos a ellos a través de la verdad, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. 같이 한번 읽어볼까요? Que nos dice, si leemos todos juntos, no roguéis a los que quiten del mundo, sino que los guardes del mal. 하시기를 위함이니라. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 저희도 세상에 속하지 아니하였사옵나이다. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 말씀은 진리이니다. 주님이 Por eso, el Señor constantemente nos está diciendo en nosotros. Y entonces también, ¿qué es lo que nos dice al enseñarnos a nosotros a la oración? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 하나님께 속하였는데 Y si también nosotros vemos en 1 Juan 5:19 que nos dice, sálvanos a nosotros, porque el mundo está lleno de la maldad. 우리가 여기 존재하고 있는 거예요. 우리의 삶을 만들어 가고 있는 Nosotros estamos en esta tierra y nosotros constantemente viviremos en esta tierra, pero la palabra de Dios es la única que nos puede cuidar a nuestro espíritu, que nos puede limpiar y purificar a nuestro espíritu. 말씀 밖으로 나가지 Por eso, cuando nos dice a nosotros que nosotros no salgamos del mundo, es algo muy importante. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, ¿qué es lo que nos dice a nosotros en ese pasaje bíblico? Le está hablando, es la carta escrita para la iglesia de Corintios, 오만함으로 인하여 pero entonces está hablando de que ellos habían algunos que eran orgullosos y estaban haciendo, están separando a la iglesia. Pero entonces les estaban advirtiendo a ellos, ustedes no se alejen de la palabra, 분열시키지 말라. no separen a la iglesia, 우리 하나님은 우리에게 no sean orgullosos. 나가지 말라는 La verdad, el Señor nos está diciendo a nosotros, constantemente Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros no nos alejemos de la palabra. Cuando nos habla a nosotros de que nosotros no nos alejemos de la palabra, no está hablando de que nos está oprimiendo a nosotros con la ley y nos da la maldición y diferentes cosas a través de cosas, sino que Él constantemente nos está entrenando y nos está alimentando para que nosotros podamos entrar en los cielos.
다른 것에 영향을 받아서 Nos está diciendo que nosotros, que nuestro espíritu no sea ensuciado con las cosas que no vienen del Padre. O sea, está cuidando a nuestro espíritu. 더 무서운 바 Y Él constantemente nos está limpiando a nosotros, que nosotros dejemos a un lado a lo que, pues, las cosas de nuestro viejo ser. 그냥 오케이 No es el hecho de que nos está diciendo, ay, tú has obedecido el mandamiento, o bueno, o tú hiciste esto mal, tú tienes la maldición. No es esto, sino que el deseo del Señor, el deseo verdadero del Señor de que nosotros, nuestro espíritu sea cuidado. Nosotros, cuando nosotros creímos a Jesús por primera vez, nosotros en la cruz dejamos 우리 una 육신의 cosa. ¿Qué es lo que nosotros dejamos? Nosotros hemos dejado, nosotros hemos abandonado completamente esa justicia que viene de la carne. En ese momento que nosotros hemos recibido el bautismo, nosotros hemos vuelto a verificar esto y así nosotros hemos enterrado todo nuestro viejo ser, todas las cosas que vienen de la carne. Nuestro viejo ser, 어떤 옛사람의 습관과 todos esos pensamientos de nuestro ser, nuestras tradiciones, todas nuestras cosas, nosotros no las debemos a volver a tomar. Si nuestra fe caemos, la verdad, aunque nosotros exteriormente podamos vernos que somos aptos, dentro de nosotros ya está pudriéndose. 나중에는 그가 El enemigo, la verdad, poco a poco nos está molestando, pero nosotros no debemos dejarnos llevar. 신앙을 건넘게 돼요. Si nosotros sí nos dejamos llevar por esto, nosotros vamos a sobrepasar a la fe. 교만하다는 말이 O sea, ¿qué es lo que significa esto? Seremos orgullosos. Aunque en nuestro exterior podamos ser que somos, pues, 매우 buenos, por la verdad, dentro de nuestro ser ya estamos 원수의 그런 해온 그 역사들을 그냥 pudriéndonos dentro de nosotros. Pero esto es algo difícil de hacer. Aunque en el momento que nosotros caigamos, es muy difícil el volver a recuperar esto. Es algo imposible. Esto es algo como el enemigo nos está atacando a nosotros. Es algo que nosotros no debemos ver fácilmente. 자기의 타락상을 Pero el problema es el que esa persona no sabe de que está cayendo. Esa persona piensa que está haciendo lo bueno. 하는 줄 알면서도 Y pensando de que está haciendo lo bueno, la verdad, él no está haciendo lo que es correcto. 것이 인간의 그런 항상 습성이에요. Y la verdad es que esa es la naturaleza del hombre. Y por eso Jesús, al venir en este mundo, ¿qué fue lo que le dijo a los fariseos? Especialmente le dijo a los fariseos, esa naturaleza de verse exteriormente bien y en su interior, pues la verdad es no en lo malo. ¿Qué fue lo que dijo? Ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Así también vosotros, por afuera, la verdad, os traéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y también que los dice en Apocalipsis 3, desde el 1 hasta el 3. 회개하고 돌이켜라. Yo conozco tus obras, tienes nombre que vives y estás muertos. Sé vigente y afirmar las cosas pero estáis muertos, porque no se ha hallado en tus obras perfección delante de Dios. 깨끗한 자들에게는 Y también que nos dice, a los que son puros, como nos dice en Titos 1:15, ¿qué es lo que nos dice? Todos dicen que son puros, pero la verdad, pues ellos serían puros. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Si los que ellos piensan en las cosas espirituales, también pensarán en las cosas de Dios. Por eso ellos harán esa voluntad de Dios. Pero que los dice, pero los que son 모든 것이 incrédulos y los que no son puros, la verdad, ellos verán lo que es impuro. 짜증나고 Y ellos verán verán todas las cosas que son malas. 자기가 뒤로 가고 있어요. Pero la verdad, a partir de ese momento, ¿qué es lo que están viendo? Ellos se están retrocediendo. 한다고 생각해요. Ellos piensan que ellos están haciendo bien, pero la verdad, ellos están retrocediendo de la fe. 잘못된 것만 보이는 것입니다. Por eso solamente está viendo las cosas que son malas. 이 세상에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도는 Queridos hermanos, Jesús al venir en esta tierra, la verdad, Él es la palabra.
육신으로 오신 하나님 Él es la palabra, ese verbo que vino en carne. Y esa carne en sí es la palabra, es el verbo. Por eso, queridos hermanos, cuando el Señor, como nos ha dicho a nosotros, usted tiene que comer mi carne y tienen que beber mi sangre para que puedan a la vida y la vida eterna. Nosotros en este mismo instante también tenemos que comer su palabra constantemente. Tenemos que ser alimentados con esa palabra. Tenemos que recibir esa ayuda. Nosotros en la primera vez que creímos en Jesús, comimos de esa carne y tomamos de esa sangre, pero nosotros constantemente tenemos que comer esto, tenemos que comer esa palabra y revestirnos de su fuerza. 예수의 피와 살은 Esa sangre y esa carne, la verdad no es algo que obró cuando la primera vez que nosotros pues creemos en Jesús o en el pasado, sino que ahora en ese instante está orando dentro de nosotros. 육신으로 하나님 말씀 그 육신으로 죽으셨고 En el pasado cuando Jesús vino, Él vino como carne y Él murió en esa carne y nos ha dado esa carne y nos ha dado su sangre a nosotros. Y esa palabra en este mismo instante está orando dentro de nosotros. En ese instante Él salvó y en este momento está salvando. Esa palabra de Dios, esa palabra de Dios, esa palabra de Jesús, la verdad nos está guiando hasta el último día. Es la mejor de las palabras y hace que nosotros, nuestra fe pueda ser limpiada a través de esa palabra. Y les bendigo en nombre de Jesús que ustedes puedan recibir esa salvación. Tienen que recibir esa gracia. El hecho de que ustedes reciban la gracia tiene que ser un hábito para ustedes. 자꾸 또 은혜를 Por eso, aquel que recibe la gracia constantemente tienen pues recibirá esa gracia. O sea, tienen que tener la misma voluntad de Dios. 은혜가 오기가 어렵게 되는 거예요. Por eso es difícil, si una vez no recibe esa gracia, que esa gracia vuelva a ellos. ¿Por qué? Porque constantemente se está dejando llevar por ese pecado. O sea, es porque se está alejando de la palabra. Por eso lo más importante, queridos hermanos, 어떤 그날부터 es que a partir de ese momento en el cual nosotros hemos creído en Jesús, 천국에 이르는 그 시간 동안 hasta ese momento en que nosotros dejemos esta tierra, 우리 육신의 마지막 시간까지 tenemos que seguir al Señor. A partir de ese momento, hasta el momento que nosotros dejemos la vida, la verdad nosotros no hemos hecho nada para recibir la salvación. Pero la verdad ahora que nosotros tenemos que hacer es que nosotros tenemos que sostener la mano del Señor. Tenemos que escoger la mano del Señor y seguir al Señor. Pero la verdad, antes de que nosotros naciéramos, Jesús ya ha dado su vida para poder salvarnos a nosotros. Y la verdad, Él ha 기어코 올라가셨어요. orado con todo fervor delante del Señor y Él hasta murió en la cruz. Por eso nosotros tenemos que tomar su mano y tenemos que seguir su camino. Pero por eso, antes de que nosotros cojamos su mano, nosotros primero tenemos que ser limpios, nuestro espíritu tiene que ser limpio a través de esa palabra. Y así nosotros podemos ir a este reino de los cielos. 순락인들이라면은 Por favor, los miembros de nuestra iglesia son 안익하시게 por favor, espero que ustedes sean personas que Dios pueda alimentarnos fácilmente. Para que ustedes verdaderamente sean personas fáciles, que Dios los pueda guiar a ustedes fácilmente. Para que ustedes verdaderamente, Dios los pueda usar a ustedes fácilmente. 천국으로 이끌어주기에 합당하다. Para que ustedes puedan ser personas aptas, para que ustedes puedan llevarse al reino de los cielos. Y la verdad, y así el Señor no temerá, no tambaleará al llevarlos a ustedes al reino de los cielos. Y ustedes, la verdad, tienen que dejar todas las cosas que no sirven. 영원 보존하는 일이 잘 Y así, pues, nuestro espíritu tiene que ser cuidado. Y así las otras segunda y tercera cosas puedan serse hechas. 듣지 못한다. La verdad, el ser limpio, la verdad, no significa que nosotros no vayamos a pecar o que nosotros siempre vamos a, pues, pelear con el pecado. No es esto, sino que es que nuestra voluntad es igual a la voluntad de Dios. Que nuestro corazón sea igual con el corazón de Dios. Que dentro de nosotros podamos tener el pensamiento de Dios. Que dentro de nosotros podamos hacer la obra de Dios. 깨끗해야 하나님도 Esto es ser limpios. Primero tenemos que ser limpios. 한번 읽어봅시다. Miremos y vamos a leer todos juntos 1 Timoteo 2:21.
Si leemos todos juntos, así que si alguno sea limpio de estas cosas, sea instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para todas buenas obras. Les bendigo en nombre de Jesús, que ninguno de nosotros se aleje de la palabra de Dios. Es algo que el Señor constantemente nos ha enfatizado en nosotros, que nosotros seamos limpios y nosotros pertenezcamos dentro de su palabra, que nosotros ahora que somos limpios, ahora Dios estará dentro de nosotros. Y es algo que Dios nos guiará a nosotros. Espero que todos ustedes puedan obedecer la palabra de Dios. 모든 노력에 손을 맞춰서 Y así nosotros podamos tener la misma voluntad de Dios y así nosotros podamos obedecer y así nosotros podamos correr hacia esa palabra. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Por favor, todos de pie. 함께 기도합시다. 우리 Oremos en este momento. 오늘도 그의 말씀으로 Oremos para que Dios, 오늘도 또한 계속 que esa palabra que nos ha salvado a nosotros, nos salva en este instante, 자로 en este momento, y para que nos convierta en personas, para que seamos aptos para entrar al reino de los cielos, y para que nosotros podamos correr en esa palabra, para que nuestro espíritu sea limpio, para que seamos reverentes delante del Señor, y para que en esa obra que Dios desea pueda ser hecha en nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시옵소서.